de la Tierra, Vulcanología, la Universidad Massey, en Nueva Zelanda, en estratigrafía, cartografía y dinámica de erupciones plinianas del volcán Taranaki. Hizo un postdoctorado en la Universidad de Manchester, en Reino Unido, en procesos de conducto volcánico mediante experimentación in situ vía microtomografía de rayos X de sincrotrón. E hizo también otro postdoctorado en la Universidad College de London, Reino Unido, en gasificación y cristalización de magma a través de experimentación in situ y ex situ vía microtomografía de rayos X. Entonces, Rafael, ahora estás haciendo otro postdoctorado más en el Centro de Geociencias, creo. Y el título de su plática del día de hoy es Desequilibrio magmático en conductos volcánicos vía análisis 3D microtestructural de rocas piroclásticas. Pues adelante, Rafael. Ok, muchas gracias, Fernando. Sí, bueno, pues como ya bien dijiste, el título de la presentación, que es un poco una continuación de un seminario que di hace un año, pero ahora ya más aplicado y enfocado a una sola técnica, que es la técnica del análisis de microtexturas, pero específicamente de rocas piroclásticas. Ya no voy a hablar de experimentos esta vez. Y con el objetivo de entender, determinar y cuantificar cuáles son o si existen procesos de desequilibrio magmático en el conducto volcánico de diferentes erupciones o previo a la erupción de diferentes volcanes, quiero decir. Entonces, bueno, aquí en la portada incluí 3 fotografías de 3 diferentes volcanes que voy a tocar en esta presentación en mayor o menor medida, que son el volcán Taranaki en Nueva Zelanda, que fue objeto de estudio de mi doctorado y que aún hoy en día sigo trabajando en poco. Y bueno, los volcanes de Colima y Popocatépetl son los que en esta ocasión acerca de los cuales voy a hablar. Y bueno, los contenidos de la presentación, para empezar, voy a hablar brevemente en 2 diapositivas de qué es desequilibrio volcánico. En segundo lugar, voy a repasar un poco la metodología y de una vez los resultados que se han obtenido principalmente. Bueno, voy a partir del trabajo que he estado realizando en el Monte Taranaki, Nueva Zelanda, porque es el trabajo que ya está concluido, está en proceso de ser ya publicado y del cual aparecieron bastantes resultados que me sirven o que nos sirven mucho de guía para saber qué vamos a trabajar o cómo vamos a trabajar o qué objetivos vamos a buscar alcanzar en el volcán de Colima y en el Popocatépetl, que son los que en esta ocasión ocupo como ejemplos también. Después un poco de la cuantificación de esos procesos de desequilibrio, perdón, de los resultados, para a partir de la cuantificación de esos resultados poder entonces sí discutir qué procesos de desequilibrio ocurren en el conducto volcánico previo a estas a las erupciones de las que voy a hablar y algunas de las contribuciones que surgen gracias a esto. Y bueno, número 1, desequilibrio magmático. Brevemente, ¿desequilibrio magmático qué es? Bueno, pues para entender desequilibrio magmático hay que partir de entender que el desequilibrio existe a partir de que existe una condición de equilibrio. Desequilibrio magmático va a ser aquellos procesos que ocurren en el magma durante su ascenso a la superficie. En este caso, que hablamos de conductos volcánicos, es porque a mí me interesa entender esos procesos que ocurren durante el movimiento de transporte de magma previo a una erupción volcánica. Existen procesos de desequilibrio, por supuesto, durante todo el transporte de magma hacia la superficie, desde su origen hasta la erupción en un volcán. Sin embargo, bueno, aquí, como ya menciono, nos enfocamos en esta última parte del conducto volcánico superior, ligado a las erupciones volcánicas. Ahora, para que el magma inicialmente asciende, llega a la corteza, se estaciona y en algún punto determinado a mayor o menor profundidad se encontrará o alcanzará o podrá alcanzar equilibrio, sobre todo en volcanes andesíticos como los que les he mostrado, también volcanes de composiciones silícicas. Esto ocurre
donde el magma llega, se estaciona en una cámara magmática, en un reservorio en el conducto, se enfría y a una presión constante. Llamamos esto equilibrio. Ahora, una vez que el magma se está enfriando, está cristalizando y se encuentra, digamos que en reposo a una presión constante, ¿cómo vamos a pasar de ahí, de que está en reposo, a que haga erupción? ¿Y qué tipos de erupciones van a ocurrir? Bueno, la principal condición para que el magma, una vez que está almacenado, logre ascender y entrar y los procesos de desequilibrio empiecen a ocurrir, es que necesitamos que exista un estrés al interior del reservorio magmático, una cámara, un nivel del conducto volcánico. Se requiere que haya un estrés. Ese estrés puede ser ejercido de diferentes formas, pero lo que va a pasar con ese estrés es que va a representado por una intensidad que en este caso es K, es que ese estrés va a estar ejerciendo presión, va a estar ejerciendo una fuerza. Cuando esa fuerza logre superar dos diferentes resistencias que son de la roca encajonante, ya sea de una cámara o de un conducto, que son la resistencia a la deformación tensil o la resistencia al fracturamiento de esa roca, entonces decimos que cuando K es mayor a estas fuerzas de resistencia, va a ocurrir ascenso de magma. ¿Cómo logramos ahora generar ese estrés para que ocurra ascenso de magma, para que el magma salga de equilibrio y entonces empiecen a funcionar los procesos de desequilibrio? De manera muy simple, lo he dividido aquí en tres factores. Factor 1, que exista una entrada de mayor volumen de magma a la cámara o al reservorio magmático. Al entrar un mayor volumen de magma, lo primero que ocurre es que ese volumen de magma que entra necesita ocupar espacio. Así que existe una expansión en la cámara magmática debido a la entrada de volumen y ejerce una presión interna. El magma ejerce una presión interna. Enseguida, lo otro que va a ocurrir es que si este magma que está entrando a la cámara es rico en volátiles, puede llevar a la saturación, incluso a la supersaturación de magma, y debido a la saturación, la supersaturación de magma, puede esto derivar en exsolución, en formación de burbujas que a la postre, bueno, y ese es el escenario número 2, que a la postre llevan a una mayor expansión del magma dentro de este reservorio. De tal manera que debido simplemente a ese aumento de volumen, estamos ya ejerciendo ese estrés que necesitamos para que el magma salga de equilibrio. Y bueno, hay una condición, una función experimental, que es que cuando el estrés duplique la resistencia a la deformación tensil de la roca, tendremos que entonces el magma podrá fracturar, podrá fallar la cámara magmática, el reservorio o el conducto y seguir ascendiendo a través de la corteza. Factor número 2, que bueno, ya más o menos lo mencionaba aquí, que es la exsolución de volátiles. Además del incremento de volumen en la cámara que llegaba a la saturación y por tanto la exsolución de volátiles, tenemos otro proceso que ocurre en equilibrio, que es la cristalización. El magma se empieza a enfriar, empieza a cristalizar, y debido a esta cristalización, la parte que queda líquida puede saturarse en volátiles, incluso supersaturarse, y debido a que tiene una cantidad de volátiles mayor a la que este magma en teoría puede alojar, ocurre de manera espontánea el proceso de exsolución de gases que nos lleva a la vesiculación, a la formación de burbujas. Y de la formación de burbujas, que en este caso hablaremos un poco de formación de burbujas en equilibrio, ocurre entonces expansión, de nueva cuenta un incremento en el volumen, ya no por entrada de magma necesariamente, sino por el proceso de exsolución. El magma se expande, las burbujas se forman y empiezan a crecer. Por lo tanto, de nueva cuenta tenemos que la presión interna al interior de la cámara incrementa muchísimo, empieza a comprimir la cámara o el reservorio, lo empieza a deformar, hasta que de nueva cuenta tenemos que la intensidad del estrés es mayor a las propiedades que se contraponen, que quieren mantener el magma ahí encajonado. Ahora, aquí ese estrés, por lo tanto, va a ser más o menos equivalente a la tasa de deformación al interior entre el magma y la roca encajonante. ¿Por qué? Bueno, porque para incrementar la tasa de deformación
que el magma ejerce respecto a la roca encajonante, se necesitan justamente tres condiciones de manera simplista. Una, que haya un cambio, que haya una disminución de la temperatura. Dos, que haya una disminución de la presión. Y tres, que el magma pase de un estado más o menos dúctil a un estado frágil, del cual voy a hablar en la siguiente diapositiva, de forma tal que el estrés incremente tanto, la intensidad del estrés, que esto, que esto ocurra, que la intensidad sea mayor a las fuerzas de resistencia. Un aspecto importante aquí es que cuando hablamos de cristalización, en este factor 2, según los estudios experimentales, los estudios sobre todo de procesos magmáticos, han demostrado que porcentajes mínimos de cristalización son suficientes para que el magma entre en un estado de saturación y por lo tanto sea proclive a la exsolución de gas. Y factor número 3 es el proceso de descompresión magmática. Descompresión se refiere a una pérdida súbita de la presión confinante, de la presión que es ejercida, puede ser presión litostática, que está produciendo que el magma esté aquí estancado, que ya no siga ascendiendo de manera natural, sino que se quede aquí almacenado en un reservorio, es porque alcanzamos un nivel de presión litostática neutro, en donde el magma ya no puede seguir, ascendiendo. Se me fue. Entonces, descompresión va a ser justo la pérdida de esa condición. Perdemos la presión confinante litostática por diversos factores, puede ser la tectónica, por ejemplo, y debido a esa descompresión súbita, la solubilidad de los gases, de manera también inmediata, disminuye. Ahora, aquí ocurre algo. Tenemos el ejemplo de aquí del dióxido de carbono, de los gases de dióxido de carbono disueltos en magma. En teoría, cuando alcanzamos cierta profundidad, cierta presión bajo la superficie, el magma en este punto se encuentra saturado, es decir, ya no le cabe más dióxido de carbono, ya está alojando el máximo de dióxido de carbono que es posible, que le es posible tener en solución. Después de este punto, si ese gas no empieza a exsolver y a formar burbujas, si continúa disuelto en el magma cuando ya no debería continuar disuelto, porque en teoría ya no es posible, hablamos de un magma súper saturado en dióxido de carbono. Y en realidad es que con el proceso de descompresión, la descompresión puede ser tan rápida, tan de golpe, es que esto ocurre. El magma sigue teniendo los gases disueltos, o en solución, perdón, cuando ya no deberían estar ahí. El magma ya estaba saturado, aquí ya estaba en punto para formar burbujas, para exsolver. Bueno, para exsolver gas, para formar burbujas y que éstas crezcan. Sin embargo, el magma continúa ascendiendo hacia la superficie por descompresión y el gas continúa en solución de tal manera que alcanzamos un estado de supersaturación de dióxido de carbono. Y finalmente el proceso de desgasificación, que es formación de burbujas y expansión que debería ocurrir aquí abajo, en este punto de saturación, está ocurriendo hasta acá arriba, 50 megapascales de diferencia más o menos. Pero bueno, este es un ejemplo, simplemente para ver el efecto que puede tener la descompresión en el magma. Y aquí ya estamos hablando entonces de procesos de desequilibrio, procesos que no deberían estar ocurriendo, como este de la supersaturación, pero que ocurren gracias a la descompresión espontánea, al ascenso rápido de magma. Lo mismo puede ocurrir con el agua, y por ejemplo voy a tomar esta línea que está aquí marcada por el contenido de agua en una reolita. Si continuamos, si extrapolamos esta línea hasta una profundidad más o menos de 150 megapascales, son aproximadamente 5 o 6 kilómetros bajo la superficie, vamos a tener que una reolita puede contener 5-6% de agua. Entonces, si estamos aquí con 5 o 6% de agua en una reolita y de repente la descomprimimos, vamos a tener esa misma cantidad de agua, pero más arriba hacia la superficie, a mucha menor presión, de tal manera que la exsolución de gas, la formación de burbujas y la expansión de las mismas puede ocurrir a un nivel mucho más
elevado, mucho más cercano a la superficie, y empatar con otros procesos que llevan a que este magma explote, haga erupción de manera explosiva, que bueno, vamos a ver más adelante. Ahora entonces, por tanto, el proceso de desequilibrio magmático es equivalente a ascenso del magma. Los procesos que le ocurren al magma mientras está ascendiendo a la superficie, ya no cuando está estacionado, cuando está tranquilo a una presión constante enfriando. Entonces, nuevamente, pasamos de, como les estaba diciendo, del equilibrio de un magma que se está enfriando, una presión más o menos constante, magmas saturados, se pueden formar burbujas y se pueden formar cristales, sí, burbujas por la propia saturación del magma mientras está estable, cristales por enfriamiento, por el proceso de enfriamiento del magma. Y sin embargo, cuando entonces el magma empieza a ascender, lo empezamos a mover a la superficie y entra en desequilibrio, se dice que a mayor velocidad de ascenso habrá mayor desequilibrio. También se van a formar burbujas. Sin embargo, para que estas burbujas se formen, lo que va a ocurrir con el proceso de desequilibrio es que si el ascenso es muy rápido, estas burbujas, como les decía, se van a formar a una menor temperatura, y se van a formar a una menor temperatura, aquí esto está mal, y a una menor presión de la que se hubieran formado en equilibrio. Los cristales también, mientras el magma va ascendiendo, se pueden formar debido al cambio de presión, a la disminución de presión, y lo que suelen nuclear son cristales, microlitos y nanolitos de cierta composición, bueno, de lo cual no voy a hablar en este momento. Y otra de las características es que cuando el desequilibrio está entrando en juego, mientras el ascenso de magma sea más rápido, va a haber un retraso en la formación de burbujas. Como les decía, se van a formar más arriba, hacia la superficie, a menor presión que a la cual se deberían idealmente haber formado. De tal manera que cuando finalmente la exsolución de gases inicie, esta se va a dar de manera exponencial, rápida, exponencial. Es decir, miles de burbujas formándose que ya no tienen tanto tiempo para crecer como el que hubieran tenido si se hubieran formado en equilibrio, pero que la exsolución ahora es tan rápida que se forman miles de millones de burbujas comparadas a los cientos a miles que se hubieran formado en equilibrio. En equilibrio, porque hay tiempo para estas burbujas que crezcan, cualescan y se unan. En desequilibrio ya no hay tanto tiempo, ya no hay tiempo para que las burbujas se unan, por lo cual quedan aisladas. Miles a millones de burbujas quedan aisladas. Y esto es debido a justo ayudado por el proceso de descompresión, además de la difusión de volátiles a menor presión. El resultado, vamos a tener magmas súper saturados. Yo, aquí puse súper para resaltar que estos magmas pueden llegar realmente muy cercanos a la superficie con una carga de volátiles en solución muy elevada, y finalmente tenemos una explosión, una erupción. Nuevamente, aquí dos cosas que son importantes del desequilibrio es que cuando tenemos desequilibrio magmático, esa nucleación y ese crecimiento de burbujas, ese desequilibrio está ejerciendo una deformación. La tasa de deformación del magma cuando va en ascenso va también incrementando. La deformación es cada vez mayor porque el volumen del magma es cada vez mayor debido a la expansión de burbujas, porque la velocidad de ascenso, mientras más cercanos estemos de la superficie, también va a ir incrementándose, de tal manera que incrementa el volumen del magma, incrementa la velocidad de ascenso y también incrementa la presión interna al interior de este magma debido a las mismas burbujas. Tenemos todas las condiciones entonces para generar tasas de deformación tan altas que lo que va a ocurrir es que vamos a llegar a lo que yo llamo la cúspide del desequilibrio, que es la transición a vidrio. La parte líquida del magma está sometida a tales esfuerzos que empieza a comportarse como un sólido. Ese sólido desarrolla
TS se refiere a Tensile Strength, una resistencia a la deformación por tensión. Y dadas estas condiciones, lo que vamos a tener es un sólido que ya con esta tasa de deformación puede fracturarse, puede finalmente fragmentarse. Y la fragmentación es lo que nos lleva a diferentes estilos eruptivos explosivos. Y bueno, hasta ahí entonces hablé de lo que es desequilibrio. Vamos a ver ahora métodos y resultados. Voy ahora a hablar un poco de los métodos que he empleado para llegar a la cuantificación de procesos de desequilibrio utilizando rocas piroclásticas y al mismo tiempo los resultados que se han ido obteniendo en cada parte de la metodología. En primer lugar, bueno, lo que hay que tener bien en cuenta es que para poder hacer un estudio de este tipo, primero hay que hacer el trabajo, tener bien en claro, si vamos a hablar de una erupción, tenemos que tener bien en claro en qué consiste esa erupción. Y hablo del trabajo de campo, cartografía de los productos que fueron depositados por esa erupción, de ciertos parámetros de vulcanología física, en sí la caracterización de la erupción, del evento eruptivo. Así que lo primero que hay que hacer antes de pensar en hablar de desequilibrio magmático es entender bien cómo ocurrió la erupción, en qué etapas, cuáles fueron los estilos eruptivos o cuáles fueron los fenómenos que ocurrieron en la superficie debido a esta erupción. Y aquí la erupción que estoy poniendo primero como ejemplo es, bueno, la que yo estudié en mi doctorado, que es la erupción de 3.300 años BP de Upper Inglewood en el volcán Taranaki en Nueva Zelanda, y que consiste de una serie, bueno, en campo consiste de una serie de depósitos de diferentes características que, bueno, al final estos depósitos nos definen diferentes unidades eruptivas que se refieren a diferentes fenómenos que están ocurriendo. Desde el inicio de la erupción tenemos flujos de bloques y cenizas, block and ash flows, debido a colapso de domos en la cima del volcán. Forman estas corrientes piroclásticas densas. Después de que se forman estas corrientes y que el conducto aparentemente es destapado, tenemos una explosión lateral, un flujo, un blast lateral o un PDC lateral. Bueno, aquí tenemos la cartografía y finalmente una columna pliniana de 22 kilómetros de altura. Este es el mapa de dispersión. Esta es la península de Taranaki en Nueva Zelanda, que está al oeste de la isla norte de Nueva Zelanda. Más o menos esta es la distribución. Bueno, este es el mapa de isopacas. Y este, bueno, es el mapa de los flujos, de diferentes flujos piroclásticos. Tenemos unidad 1 y unidad 2, que son block and ash flows. Unidad 3 también es un block and ash flow. Después la unidad de la 4 a la 6, que podemos ver en la columna estratigráfica que parte de aquí a acá, son depósitos que finalmente concluimos que se trataban de una explosión lateral, un blast lateral piroclástico, cargado con una carga de pómez bastante elevada. Y bueno, y al final hicimos la química, la caracterización de la erupción, así que nos dio que era una erupción pliniana con un mass discharge rate de 7 por 10 a la 7 kilogramos por segundo, que nos da un índice de explosividad de 4. Esta erupción es similar a otras erupciones plinianas o subplinianas como de volcanes en Indonesia, como Kelut, con la de Colima de 1913, o la del volcán de Pelé de 1300 AD. Y bueno, esto es importante tenerlo en claro porque para poder hacer todos los pasos que siguen, lo primero que debe estar muy bien establecido es esto. Lo siguiente, el siguiente paso es, es una vez que tenemos esto bien definido, es determinar cuáles son los componentes macrotexturales de la erupción, bueno, los componentes de la erupción. Para esto se hace el análisis, el conteo de texturas. Bueno, primero estas texturas se clasifican, se definen de alguna manera, se hace el conteo, se determinan porcentajes, también se puede hacer cálculo de densidades, que yo aquí hice con pignometría, aunque esto también se puede hacer con los datos de la microtomografía después. Y finalmente
también algo que aquí es importante es que para poder estudiar desequilibrio tenemos que tener bien en claro que el desequilibrio visto desde el punto de vista de las rocas piroclásticas no, va a estar dado a partir de cambios en tiempo. Es decir, si solamente estudiamos una unidad, por decir, el depósito de una caída, puede ser pliniana o cualquier caída piroclástica, y lo estudiamos a un nivel, es decir, un nivel representativo de esa caída a la mitad, por ejemplo, en realidad ahí no podríamos estar estudiando desequilibrio, porque no sabemos qué pasó antes de esa caída, ni tampoco después. Así que para estudiar desequilibrio necesitamos contar con la variable tiempo. Aunque este es un estudio tridimensional por la metodología que se utiliza para estudiar microtexturas, en realidad podríamos hablar, bajo muchas reservas, de un estudio en 4D, donde la variable tiempo está dada por el tiempo estratigráfico. ¿Y esto cómo? Bueno, ¿esto cómo se hace? Se hace porque cuando se muestrean los depósitos piroclásticos, se muestrean todos, cada una de las unidades. Además, por cada una de las unidades, si es necesario, como en la caída, se muestrea no solamente un horizonte o un nivel estratigráfico, sino que se muestra base, la parte más gruesa del depósito y el tope del depósito. Y ese muestreo se repite para diferentes unidades dependiendo del espesor. La convención de muestreo que fue puesta por estudios de Chia y bueno, de la gente en Hawái es al menos muestrear cada 30 centímetros o cada 15 centímetros, dependiendo de los espesores de los que estemos hablando. Y después el conteo de componentes, la identificación de componentes y el conteo de componentes se hace también para esos mismos niveles, se hace para los diferentes niveles que fueron muestreados. Ahora, aquí me gusta poner esta imagen porque es una imagen muy burda de cómo podemos clasificar esos componentes de una manera al menos inicial, partir de una base más allá de simplemente la visual. Y bueno, lo más fácil cuando tenemos un montón de pomes en una bolsa es aventarla en agua y dejarla ahí un día, ver si flota, ver si se hunde. Después, si se hunde o si flota, podemos incluso ir más allá y más o menos determinar si algunas de estas pomes se hunden a diferentes velocidades, si se hunden más lentas, si se hunden más rápidas. Y en fin, tenemos una clasificación burda, pero que ayuda bastante para orientarnos desde un principio acerca de los tipos de texturas que tenemos. En este caso, que esta es la erupción de Taranaki, tenemos 5 tipos de pomes, que son una pomes blanca, foamy, porque tiene muchas burbujas, una blanca cristalina, una gris cristalina, una gris bandeada y una cristalina violeta rojiza que parece una pomes accidental, que fue solamente tomada de otras erupciones. Que bueno, vamos a ver más adelante que no es así. Aquí también es importante tomar en cuenta los líticos, la clasificación de líticos, de fragmentos densos, perdón, porque esto nos va a ayudar para hacer otros cálculos que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos 2 tipos de andesitas, una que está relacionada con las pomes que hicieron erupción aquí, que es la que tenemos una andesita juvenil, una andesita ya mucho más cristalina y más vieja que formaba parte del domo que colapsó al inicio de la erupción, líticos alterados, en este caso son metasedimentarios y una granodiorita. Bueno, estos resultados son ya avances de lo que hemos estado trabajando, en este caso en Colima, y en la siguiente diapositiva viene del volcán Popocatépetl. Aquí en Colima nos interesan las erupciones de 1913 y de 1818. En 1913 lo que se está trabajando, aunque aquí hay fotografías de diferentes depósitos de flujo de corrientes piroclásticas de densidad, en realidad lo que estamos trabajando es el depósito de caída, que está aquí, en contacto con la caída de 1818 abajo,
y el depósito de colapso de la columna eruptiva, que bueno, está acá. De estos depósitos tomamos muestras, lo mismo las clasificamos en componentes, tenemos toda una serie de líticos, tenemos 3 diferentes tipos de fragmentos vesiculares y bueno, en un momento les voy a enseñar un poco más. En la erupción de 1818 es un poco más difícil ver diferentes depósitos de diferentes eventos eruptivos, entonces nos apegamos a estudiar la caída. La caída al menos a 2 o 3 diferentes niveles estratigráficos. Ahora, este es el depósito de la pómez blanca del Popocatépetl. También tenemos diferentes eventos eruptivos en esta secuencia y nos estamos de nueva cuenta enfocando en la parte en la que tenemos fragmentos vesiculares, en la que tenemos pómez principalmente, que nos indican un componente magmático. Tenemos la caída, fue muestreada de igual forma a diferentes niveles, de acuerdo con la literatura para empezar, y también el flujo piroclástico que se interpreta como colapso de la columna eruptiva. De estos depósitos también, bueno, se toman diferentes niveles y esta más o menos es la clasificación de fragmentos vesiculares que obtuvimos. Una pómez P1 a lo largo de esta presentación se refiere a pómez que flotan, P2 se refiere a pómez que se hunden inmediatamente en cuanto las aventamos en agua, y P3 y P4 son principalmente pómez con bandeamientos, que son lo que menos hay en la pómez blanca, pero que sin embargo considero importante analizar porque eso nos va a dar bastante información de la cual les voy a hablar más adelante. La pómez que flota tenemos 2 tipos, una cuyas burbujas parecen más regulares, más esféricas, y que en apariencia se ve como más densa, pero en realidad las dos flotan, y una pómez fibrosa, con pómez tubulares muy alargadas. Lo mismo, las pómez que se hunden, tenemos una pómez con burbujas más regulares y otra fibrosa, que en realidad se parecen bastante. Y bueno, y las pómez que son bandeadas entre algo gris, entre un fragmento vesicular gris y un fragmento blanco de cualquiera de estas dos. Ahora, estas son otras erupciones con las que también estoy trabajando, pero en esta presentación ya no quise ahondar más, porque entonces me tardaría mucho. Y bueno, además de que de algunas de estas erupciones falta un poco más de información aún, esta es la Tutti Frutti del Popocatépetl, que también ya está muestreada, está trabajada, tengo los componentes clasificados. Esta es la erupción de 1000 BP del Jala del Ceboruco. Aquí tenemos muchísimos cambios entre caída, entre pequeños colapsos de la columna eruptiva, que nos van a dar también muchísimos cambios texturales y muchísima información de procesos de desequilibrio que llevaron a esos cambios eruptivos. Y estas 3 erupciones que también estamos trabajando junto con el doctor Gerardo Carrasco, que esta es la Cuicuiltic en los humeros, que también tiene simplemente de ver los depósitos, podemos ver que tenemos muchísima información, muchos cambios en cuanto a texturas, aunque todas son columnas eruptivas, pero también vamos a ver diferencias. Y esta que podría ser una de las más sencillas, estas dos, bueno, son 2, las que dicen P y la que dicen A, son otras 2 erupciones plinianas reolíticas de los humeros, que también estoy trabajando, basándome en esta bibliografía. Ahora, ¿qué sigue a partir de que tenemos toda la información trabajada de campo y la información de componentes y texturas? Bueno, pues sigue realizar el análisis microtextural, primero partiendo de 2 dimensiones, o si no primero, dependiendo de la necesidad de información que tengamos. En este caso, esto es de nueva cuenta de la erupción de Taranaki, porque a mí lo que nos interesa o lo que necesitamos para poder calcular desequilibrio también es partir de una base de equilibrio. Necesitamos saber
de qué profundidad está ascendiendo ese magma, a qué temperatura se encontraba, más o menos. Es decir, definir la presión y temperatura a la que puede haber estado en equilibrio antes de hacer erupción para, a partir de ahí, cuantificar el desequilibrio. En este caso, en Taranaki, en este volcán, no hay prácticamente nada, nunca se ha hecho nada de petrología o ningún estudio de este tipo, así que, bueno, tuvimos que partir de esta base, de desarrollar esta base con la cual, mediante petrografía, para empezar, definimos las fases minerales, nos damos una idea de la cristalinidad de las texturas que ya definimos, tanto como cristalinas como no cristalinas, de igual de diferentes unidades y de diferentes niveles estratigráficos por unidad. Con base en eso, determinamos, bueno, qué texturas necesito analizar necesito obtener imágenes en SEM y que después esto lo vamos a llevar a la microsonda. Y bueno, estas texturas se correlacionan, de hecho, muy bien con lo que vimos en el laboratorio, con la clasificación de componentes. Esta es una pómez bastante, que le llamamos foamy, que tiene burbujas bastante grandes, paredes delgadas, muy vítrea, casi no tiene cristales. La pómez amarilla cristalina, que es esta, muy similar a esta, pero las burbujas, aunque también son muchísimas, son más pequeñas y podemos ver que hay mayor cantidad de cristales. Y bueno, y así nos vamos con las demás texturas. Hay una textura que está bastante deformada, con pómez alargadas y estructuras a veces de bandeamiento. Y finalmente, la pómez más cristalina, que es esta violeta, que tiene, bueno, tiene muchísimos cristales en la matriz, muchísimos óxidos, incluso cristales así, teniendo este hábito radial, y bueno, de lo cual voy a hablar un poco más adelante. Con esa información, como les estaba diciendo, partimos de conocer las condiciones de equilibrio, cuál es la presión y la temperatura a la que se encontraba el magma antes de hacer erupción. Y bueno, se hace con la química, con una microsonda electrónica y a través de la termobarometría. Aquí todo esto se refiere a la química de vidrio y de la matriz. Todo esto es química de diferentes minerales. No voy a ahondar mucho en esta erupción en específico, pero con lo que esto nos ayuda bastante es justo para poder definir las condiciones de equilibrio, presión y temperatura a la cual se formaron estos cristales o no, o determinar si las condiciones a las cuales se formaron estos cristales no tienen sentido aparente con lo que nos indica la termobarometría. En este caso, para determinar esas condiciones, presión y temperatura, se utilizó termobarometría de anfíbol, plagioclasa y vidrio. Se hicieron diferentes combinaciones. Aquí tenemos anfíboles que son bastante altos en titanio, magnesio hastingcitas, ricas en titanio, plagioclasas que varían desde anortitas, que solo existen en algunas de las pómez, hasta andesina, o sea, tenemos una variedad de plagioclasas grande, clinopiroxenos, que solamente tenemos agujitas y dióxido, no tenemos ortopiroxenos en esta erupción de este volcán, por lo cual, sin embargo, pudimos hacer termobarometría de clinopiroxenos más que nada para corroborar lo que obtuvimos con el paso anterior. También utilizamos MELTS para más o menos modelar curvas de líquidos de diferentes combinaciones y modelos experimentales que ya están testeados para composiciones de anfíbol, en este caso de una cromioactinolita, y bueno, y también de la combinación de andesina con dióxido. Finalmente, bueno, con todo esto obtenemos condiciones iniciales, preeruptivas, a las cuales el magma se pudo haber encontrado antes de esta erupción. Tenemos dos niveles, por ejemplo, aquí magmas alojados aproximadamente 2 kilómetros bajo la superficie y otros libres de anfíbol que están en unas condiciones de presión y temperatura que necesariamente requieren estar aquí, más o menos 5 o 6 kilómetros bajo la superficie. Y a partir entonces de estos reservorios es que ya podemos empezar a cuantificar desequilibrio. Y bien, entonces, para ello, ahora
pasamos al microanálisis de texturas en 3 dimensiones mediante microtomografía. Este análisis que, bueno, tenemos aquí, tenemos las diferentes texturas de fragmentos vesiculares y lo que nos permite es poder reconstruir esos fragmentos en volúmenes tridimensionales y separar las fases de cada volumen. En este caso tenemos cristales en negro, burbujas, o bueno, las vesículas reconstruidas a burbujas en gris y la matriz en amarillo. Y es claro como desde los volúmenes en 3D podemos notar esas diferencias, tanto en los espesores de la matriz como en el tamaño de las burbujas, bueno, que aquí sí están como vesículas, como de los diferentes tipos de cristales. Por ejemplo, aquí en la pómez, la foamy pómez, que le llamamos, es la pómez más vesicular con paredes de las burbujas más delgadas y con muchos menos cristales. Casi no tiene microfenocristales ni microlitos, casi todos son de microfeno a fenocristales. En este caso, esta pómez, el magma asociado a esta pómez, parece que evolucionó a partir de a algo que sí tiene una cantidad de microfenocristales y microlitos bastante elevada. Después, bueno, me voy a saltar esta. Aquí tenemos, esto es muy interesante porque con los estudios de microtexturas en 3D no solo podemos reconstruir las pómez ideales, incluso podemos reconstruir pómez bandeadas. En este caso, esta pómez bandeada, elaboré esta galleta con esa pómez, la analicé, y entonces aquí podemos separar las diferentes bandas. Aquí es muy claro, tenemos una banda bastante vítrea y otra banda con muchísimos cristales, donde es muy clara la diferencia. Y finalmente la pómez más cristalina de todas, que bueno, es evidente simplemente por el color negro. Con esta información calculamos vesicularidad, cristalinidad, cantidad de fenocristales, de microfenocristales, de microlitos incluso, cantidad de vesículas, de microvesículas y qué porcentaje representa la matriz vítrea. Entonces, es bastante poderosa esta herramienta. Y otra cosa que ayuda mucho o que nos da mucha información es el análisis justo de estos fragmentos bandeados, en donde podemos separar diferentes bandas y analizarlas por separado. ¿Para qué? Pues para ver de dónde vienen. Esta banda cristalina, estas bandas vítreas con muchas burbujas pero poco cristalinas, de dónde vienen, por qué se formaron, a qué otras pómez representan o de qué tipo de magma, qué tipos de magma se mezclaron para generar estas texturas. Y bueno, estos son análisis de microtomografía ya recientes del volcán de Colima, de las erupciones del 913 y de 1818. Y de entrada, aunque estas no las he terminado de reconstruir en 3 dimensiones, pero de entrada lo que podemos ver es que antes de mandarlas al laboratorio hicimos la clasificación de componentes y de hecho cuadra bastante bien. Tenemos en la Colima 1913 una pómez que yo inicialmente había clasificado como 2, P1 y P2, pero que ya viéndolo en los análisis me doy cuenta que en realidad es una misma pómez, que es la que tiene mayor número de vesículas y las paredes más delgadas. Una pómez 3 que es evidentemente más, cuyas paredes de las vesículas son más gruesas. Y bueno, y un fragmento al que yo llamé escoria por sus características. Y que bueno, también evidentemente es muy, muy diferente. Entonces, entre estas 3 vamos a tener historias de ascenso hacia la superficie y de vesiculación muy diferentes. De la cuantificación de qué tanto aporta cada una de estas texturas al ascenso del magma a la superficie y a la erupción final. Bueno, quiero decir, cuantificar estas texturas y qué tanto representan en esa erupción nos va a dar mucha información de por qué esa erupción ocurrió como ocurrió o por qué no, ¿no? ¿Qué ocurrió en desequilibrio? De la Colima 1818, lo mismo, aquí tenemos un poco más de variedad. Esta pómez es evidentemente, las paredes son muy, muy delgadas. Aquí esta se parece mucho, pero las paredes ya son
gruesas, un poco más gruesas, pero bueno, hay una diferencia, no sé si sea evidente, para mí lo es, pero hay una diferencia clara desde el punto de vista microtextural. Después está POMES 2, que en realidad se parece mucho a esta, pero la diferencia es que aquí tenemos estructuras de deformación. POMES alargadas, un poco fibrosas, que lo que ocurre cuando estamos en el laboratorio tirando las POMES al vaso de precipitado lleno de agua es que esta POMES y esta, que aunque son muy parecidas, lo que va a ocurrir es que aquí las burbujas están aisladas o mucho más aisladas, de tal manera que esta POMES flota y se comporta similar a esta, mientras que esta, aunque es prácticamente esta, pero con POMES alargadas y fibrosas, lo que va a ocurrir es que como las POMES están conectadas, el agua penetra y se hunde. Y esta otra POMES 3, que es evidentemente diferente, también como en el caso de la de Colima 1913, tiene paredes más gruesas, aunque también tiene estas zonas con burbujas grandes y cualecidas. Después, esta es la White POMES del Popo, y tenemos diferentes texturas también, que cuando vistas en el laboratorio pueden o no ser evidentes, vistas en la microtomografía, con la microtomografía se empiezan a volver ya más obvias. La POMES 1 nuevamente se diferencia de la 2 porque flota, la POMES 2 se hunde y la POMES 3 es una POMES bandeada. Y aquí esta POMES 1 fue tomada del depósito de flujo piroclástico de colapso de la columna al final de la erupción. Aquí esta POMES 1 se diferencia, tengo dos imágenes distintas, porque una son burbujas más esféricas, otras son burbujas más alargadas. En este caso no se ve por el plano en el que fue cortada la muestra, fue analizada. En realidad, estas burbujas que se ven muy redondas, vistas en 3D, son bastante alargadas en el plano Y. Mientras que estas en el mismo plano tridimensional Y, es decir, de la profundidad, siguen siendo esféricas, ¿no? Esa es la diferencia principal, así que a esta la llamamos la POMES, bueno, de vesículas esféricas, y esta es POMES fibrosa. La 2, que es una POMES que se hunde en agua, la diferencia es que las paredes, de nueva cuenta, son mucho más gruesas, las burbujas son mucho más pequeñas, pero de igual manera numerosas, aisladas, y esta otra es similar, de hecho, a estas otras tres. Esta parece una mezcla entre algo de esto y algo de esto, pero en realidad lo que la caracteriza es que nuevamente tenemos estas POMES alargadas, deformadas, generando estos canales interconectados de vesículas. La POMES bandeada posee una parte gris, que es como un fragmento de apariencia escoriácea, con paredes evidentemente gruesas entre las burbujas, burbujas conectadas y deformadas, y un fragmento que es bastante de paredes de las vesículas muy, muy alargadas, parecidas a esto, que está en amarillo. Y finalmente la POMES 1, pero del depósito de corriente piroclástica de densidad de PDC, que en teoría debería parecerse a esta POMES 1, o algo de esto. Bueno, es bastante distintivo. De hecho, se parece un poco a esta, en cuanto a la forma de las burbujas, en cuanto a la interconexión, en cuanto a el espesor de las paredes de las vesículas, pero algo que salta a la vista es el brillo. Y este brillo, la intensidad del brillo que tienen las paredes de las vesículas es debido a que aquí hay una cantidad de cristales, de óxidos, mucho más elevada que en todas las demás. Aquí hay cristalización de óxidos que no existía, al menos en cantidad, que no existía acá. Bueno, una vez que tenemos esa información de microtomografía, viene la parte que puede ser más pesada, que es la segmentación, es decir, la separación de las fases vítrea, cristalina y porosa. Esta es una roca ya de Colima, de 1913, en donde separé la matriz y clasifiqué las burbujas en base a su volumen y también los cristales en base a su volumen. De tal manera que al clasificar, por ejemplo, los cristales en base a volumen, podemos también clasificarlos ya en fenocristales, microfenocristales, microlitos. Bueno, de acuerdo a ciertos rangos, ¿no?, establecidos en la literatura. Las burbujas
también la clasificación de tamaños de burbujas también nos va a dar una idea de cómo fue el proceso. Si estamos hablando de diferentes historias de nucleación y crecimiento de burbujas, si estamos hablando de una sola historia de nucleación, si hay interconexión entre las burbujas, si no, si están aisladas. En este caso, las burbujas están mayormente aisladas de un tamaño muy uniforme y solo algunas amarillas y naranjas que están interconectadas resaltan. Lo que la pandemia nos permitió, que no estaba planeado, fue justamente trabajar en un proceso de segmentación de fases aún es semi-automatizado, utilizando Machine Learning, utilizando los programas Dragonfly, el programa Dragonfly, en el cual se le enseña al programa qué es una fase cristalina, qué es una matriz, qué es una fase porosa, crea un algoritmo, se le da clic y el resultado es que ya tenemos la segmentación en media hora, algo que podría tomarnos 3 o 4 días hecho de manera manual. Sin embargo, aún es semi-automatizado porque el problema es que, aunque sí está clasificando bastante bien las diferentes fases, cristalina, matriz y poros, aún necesitamos separar las partículas. Para estudiar desequilibrio, necesitamos tener realmente las partículas separadas, cuándo deben ir separadas, y unidas cuando tienen que estar unidas. Es decir, si hablamos de poros que están interconectados por coalescencia o canales de vesículas interconectadas, no vamos a separar esos canales, no vamos a separar esos poros coalescidos porque están coalescidos de manera natural, pero sí vamos a separar otras burbujas que en realidad están aisladas, pero que sin embargo el programa todavía no tiene la habilidad de lograr identificar partículas específicas. Así que bueno, hacemos esto automatizado y después en el aviso separamos, ya hacemos lo último que es separar partículas, cristales, burbujas y matriz. Y ya hasta ahí son los métodos que se emplean para esto. Cuantificación ahora de esos resultados. Aquí me voy a pegar ya bastante a lo que hice en Taranaki, porque es lo que tengo más avanzado, y con este trabajo de Taranaki es de donde voy a partir como base para seguir adelante con lo que estoy haciendo en Colima, en el Popocatépetl y con lo que hacemos en los demás volcanes. En realidad creo que no hay muchos trabajos que hayan hecho esto, al menos no a nivel 4D, es decir, con tiempo estratigráfico delimitado. Casi siempre se hace de una unidad eruptiva específica. Y bueno, el análisis de partículas nos permite entonces analizar, para empezar, la forma y el tamaño de cada una de las partículas. Aquí son burbujas, las burbujas de los diferentes tipos de pomes, de la foamy a unas más cristalinas, a la pomes bandeada, a la pomes más cristalina de todas y con vesículas bastante deformadas. Entonces, este análisis nos permite saber cuántas partículas hay, qué número de burbujas hay, de qué formas son esas burbujas. Tenemos una clasificación de las formas que va de más esféricas a coalescidas, a deformes o incluso con protuberancias, que eso lo medimos a través de la rugosidad. Y la forma la medimos con un factor de forma, que también va a estar publicado aquí, y que parte de una serie de análisis estadísticos de las distribuciones de formas y tamaño, de formas, perdón. El volumen es lo mismo, clasificamos en diferentes rangos de volúmenes para tener una idea realmente numérica de cuáles son las diferencias texturales. Y bueno, podemos saber incluso aquí en la pomes bandeada separar las burbujas tubulares en burbujas individuales para poder medir el grado de alargamiento o el grado de deformación que sufrieron estas burbujas con respecto a otras que también pueden estar aquí todavía más esféricas. La información de la forma de las partículas está, como ya les dije, delimitada por el tiempo estratigráfico, es decir, que no solamente estamos analizando las diferentes texturas, sino los cambios que cada una de las texturas está sufriendo a través del tiempo estratigráfico, a través del tiempo que dura la erupción.
Entonces ya aquí creo que podemos un poco ver por dónde va esto de desequilibrio. Cada una de las texturas tiene o no cambios conforme va avanzando la erupción. Estas unidades corresponden a los diferentes eventos que conformaron la erupción, desde las unidades de flujo de bloques y cenizas, que en realidad, aunque son flujos de bloques y cenizas, ya llevan una componente magmática, tienen una componente vesicular. Después tenemos los PDCs de blast lateral. Después tenemos la caída piroclástica y finalmente el PDC de colapso de la columna eruptiva. Entonces, cada una de las texturas sufrió cambios en la distribución de forma conforme fuimos avanzando la erupción. Algo que es notorio es, bueno, hay dos cosas. Bueno, aquí podemos interpretar diferentes procesos, no voy a ahondar, pero algo que es notorio es que si analizamos la pómez bandeada y la separamos las bandas, aquí tenemos banda 1, se refiere a la banda, bueno, la que está menos deformada, y banda 2 a la que está más deformada, y con estas distribuciones de forma podemos incluso identificar esa deformación que está fuera de lugar aparentemente con respecto al resto de la distribución. Con estas distribuciones, al analizarlas, al cruzarlas estadísticamente, podemos determinar qué es lo que las está produciendo, qué produjo la banda 1, y bueno, me voy a saltar toda la explicación, pero lo que produjo la banda 1 es un cruce o una combinación, perdón, entre la pómez blanca cristalina y la pómez gris cristalina. Entonces, esto ya es interesante, bueno, y lo vamos a ver ahorita con el análisis de cristales más que con el de burbujas, pero incluso las partes de la pómez bandeada que parecen no estar deformadas, que parecen un magma que se mezcló con otro que sí está deformado, incluso estas partes que se ven como, digamos, que no están deformadas, en realidad también ya son una mezcla. Esta banda 1 ya resultó de la combinación de dos cosas diferentes. Y la banda 2 viene de una tercera cosa. Entonces, esto es interesante de ver, ya que en los fragmentos bandeados generalmente se asumen que se mezclaron dos cosas diferentes. En este caso, si solamente miramos la pómez bandeada, también podríamos inferir que se mezclaron dos cosas diferentes, pero la realidad de los números es que se mezclaron tres cosas diferentes. Y bueno, ya con eso es bastante interesante ver cómo esa mezcla va cambiando a través del tiempo que duró la erupción, a través de las diferentes unidades eruptivas. Otra cosa que aquí es notoria es que en la unidad 8, que es el colapso de la columna eruptiva, de repente la mayoría de las distribuciones de la forma de las burbujas se vuelven bimodales. En este caso es una distribución platicúrtica, bimodal, platicúrtica, incluso aquí hay modos leptocúrticos, pero bueno, lo que aquí nos está diciendo es que aquí se forma aquí un gap entre esta bimodalidad. Y este gap quiere decir que no hay burbujas, de repente las burbujas que tenían estas formas, que estaban en este rango de formas, desaparecieron. Y bueno, eso lo podemos asociar a colapso de burbujas. Es decir, tenemos una columna pliniana, que la columna pliniana está formando las distribuciones leptocúrticas, estos picos tan marcados, y finalmente, cuando colapsa, tenemos estas distribuciones bimodales. Entonces, ya desde ahí estamos viendo justo un cambio en los procesos eruptivos. Y bueno, y eso se explica a través de un proceso de desequilibrio magmático sin eruptivo. Bueno, hablé mucho de las burbujas. Esto es respecto a los cristales. También podemos distinguir los diferentes cristales de las diferentes texturas. Aquí es muy interesante, por ejemplo, ver la pómez, la FOMI, que tiene las burbujas más grandes y las paredes de las burbujas más delgadas. Tiene prácticamente solamente fenocristales y microfenocristales, algunos óxidos que van de microfenos a microlitos, pero en general son cristales grandes comparados al resto que están repletas de microfenocristales y de microlitos. Hay dos familias claramente
identificables de cristalización. Una, que nos está hablando de cristales que se formaron durante enfriamiento, probablemente en procesos de equilibrio, cuando el magma se encontraba residiendo en un reservorio o se encontraba estacionado, que permitió que los cristales crecieran, también muy posible a mucha mayor presión que la del reservorio productivo. Otra familia, que es esta de cristales, de microfenocristales y microlitos, que, bueno, que se formaron seguramente en otro nivel, y ya de ahí estamos viendo un cambio en la cristalización. Y otro que es el de esta pómez, que es la más cristalina, que la tenemos prácticamente repleta de partículas de diferentes, bueno, de tamaño bastante homogéneo. Bueno, pero aquí lo que quiero, en lo que quiero hacer énfasis también es en las distribuciones de las formas de los cristales. En esta, donde casi todos los cristales son fenocristales, tenemos distribuciones a lo largo de la erupción muy homogéneas, que prácticamente no se mueven. Esta pómez arrastró desde que estaba estacionada bajo la corteza hasta que hizo erupción el magma que formó esta pómez, jaló o trajo consigo los mismos cristales, y estos cristales no cambiaron, se mantuvieron, cristales predominantemente de forma tabular. Sin embargo, en el resto vemos diferencias. Aquí una distribución que se mueve de cristales más aciculares, alargados, aciculares, a cristales finalmente con formas cuboides. Aquí estamos hablando de que durante la erupción hubo cristalización. Y aquí ya es fácil inferir un proceso de desequilibrio, cristalización durante desequilibrio. Aquí estamos viendo lo mismo. Hay un cambio en las distribuciones de las formas de los cristales, de cristales dominados por formas tabulares a cuboides. Y los cristales más cuboides, de hecho, son óxidos, en este caso. Aquí en esta pómez violeta, estamos viendo también cambios muy drásticos de distribuciones más o menos platicúrticas a distribuciones más normales, a leptocúrticas, a finalmente una distribución bimodal, que nos está hablando de que aquí hay cristales que se están agregando, están formando, se están acumulando, se están pegando, están formando agregados cristalinos, clústeres de cristalinos que no estaban al principio de la erupción, que se fueron formando conforme la erupción avanzó, así que también son resultado de un proceso de desequilibrio. Y finalmente, otra cosa interesante es que de aquí podemos cuantificar fácilmente de dónde vienen las bandas que conforman a la pómez bandeada. La banda 1, como les decía, que es la banda cristalina, en este caso ya puedo decir que es cristalina porque estamos en los cristales, al hacer el análisis estadístico, nos indica de nueva cuenta que no puede formarse ni de la white cristalina ni de la gris cristalina, sino que es el resultado de la combinación de ambas en diferentes niveles, que más adelante vamos a ver un mass balance de esos niveles. Así que la cristalina en realidad ya es una mezcla de estos dos, mientras que la menos cristalina, que es la B2, sí su distribución se comporta como una misma, como uno de lo mismo de los otros componentes, que es la foamy-pomies. Tiene distribuciones sin tomar en cuenta este pico de deformación, de contaminación que viene de acá. Sí, solamente al ver estas distribuciones se puede inferir que viene de la foamy-pomies. Y bueno, y en esta misma diapositiva también podemos observar otro proceso con la pómez bandeada, que es que durante el bandeamiento, cuando esta pómez bandeada se formó, existen esfuerzos. Esos esfuerzos están de hecho fracturando los cristales y podemos observar esas líneas de fractura en la pómez bandeada. Al existir estas líneas de fractura que están rompiendo los cristales, que los están fracturando, y que estas líneas de fractura están alineadas con el bandeamiento, podemos también inferir que entonces aquí hay un estrés, un shear stress, un estrés de fractura, de deformación, y por lo tanto también podemos interpretar que
al existir esta evidencia, estamos hablando que la intensidad del estrés está siendo mayor que la resistencia tensil o al fracturamiento de los cristales. Y bueno, eso va a ser importante para entender el proceso de transición a vidrio y el proceso de fragmentación magmática. Bueno, ya me voy a apurar un poco más. En este caso, estas son las distribuciones de burbujas y de cristales, distribuciones de tamaño de burbujas y cristales, de volumen y de diámetros equivalentes, de igual manera de cada una de las texturas conforme al tiempo. Así que si tomamos, por ejemplo, esta, la Yellow White Crystalline Pumice, podemos observar que conforme la erupción avanzó, las distribuciones de tamaños de burbujas también fueron cambiando. Entonces, aquí nuevamente estamos hablando de un proceso de desequilibrio, una transformación de las burbujas, estamos hablando de nucleación, crecimiento, probablemente coalescencia y colapso de burbujas que está ocurriendo conforme la erupción avanza y nuevamente conforme el magma asciende a la superficie. Así entonces, con estas distribuciones podemos observar diferentes historias de nucleación y crecimiento de burbujas cuando son bimodales, cuando tienen cierta forma con tendencia hacia uno u otro lado de la gráfica, que no son leptocúrticas o que no son normales. En cambio, por ejemplo, durante la erupción pliniana, la columna pliniana, tenemos las distribuciones más leptocúrticas, más unimodales y con una tendencia a mantenerse ahí, de la base al tope de la columna eruptiva. Mientras que durante el colapso de la columna tenemos ya de nueva cuenta las mismas distribuciones bimodales que nos están hablando de que aquí hay burbujas de ciertos tamaños que se están perdiendo, que están colapsando. Estamos teniendo ya solamente burbujas muy pequeñas o burbujas muy grandes coalescidas. Se pueden observar diferentes procesos, no voy a ahondar en ello ahora, pero en realidad todos estos procesos se pueden explicar debido a desequilibrio magmático. ¿Cómo entendemos entonces el desequilibrio partiendo de los cristales? Bueno, la Pumice blanca amarilla FOMI, en realidad en cuanto a cristales se refiere nuevamente, no está cambiando mucho. Tenemos distribuciones de tamaños de cristales muy similares. Sin embargo, si vemos esta o vemos esta, la Yellow White Crystalline o la Gray Crystalline, existen muchísimos cambios. Y si vemos la violeta, también existen muchísimos cambios en las distribuciones de tamaños de cristales. El hecho de que estemos partiendo de un primer evento eruptivo finalmente al colapso de la columna, estamos hablando otra vez de tiempo. El tiempo de la erupción está transcurriendo y los cristales están cambiando, incluso de tamaño. Que no es que los cristales estén cambiando de tamaño, sino que lo que está ocurriendo es que está existiendo al menos un evento más de cristalización, de nucleación de cristales, al mismo tiempo que el magma asciende. Es decir, tenemos cristalización derivada de la descompresión de magma. Que esto es justamente contrario a la cristalización en equilibrio. Y bueno. Finalmente, otra información que podemos obtener de aquí es cómo va cambiando la densidad de número de burbujas o bubble number density, el crystal number density, o la densidad de número de cristales, y la cristalinidad y la vesicularidad conforme avanza la erupción, conforme el tiempo. Aquí es quizá un poco más claro, ahorita que lo explique, ver procesos de desequilibrio. Por ejemplo, si partimos de la Yellow White Foamy Pumice, que es la pumice más vesicular, en la unidad 4, que es el primer, unidad 1 a 1.3 es la serie de Block and Ash Flows. Después la unidad 4 es el primer PDC, producto de descompresión de magma ya de manera violenta, lateralmente dirigido. Y podemos ver cómo la Foamy Pumice, que es este punto blanco, el número de burbujas va cambiando. Pasamos de que está aquí
de repente ya subió un poco y también aumentó la vesicularidad. Aquí se retrajo, bajó, después vuelve a subir, más o menos ya se queda estable. Aquí estamos hablando nuevamente de procesos de vesiculación en desequilibrio. Ahora, también la Yellow White Crystalline Pomace, que es este cuadrito blanco, también está cambiando. Aquí es donde primero aparece y conforme avanza la erupción, va avanzando hacia arriba. Cuando llegamos al colapso de la columna, se retrae. Si ahora vamos a los cristales, tenemos también cosas interesantes. Cuando la Yellow White Crystalline Pomace hace erupción, aparece en la erupción por primera vez. Cuando aparece en la erupción me refiero a que aparecen los depósitos de la erupción por primera vez. Aparece aquí con un número de cristales que está aquí, parecido a la Grey Crystalline Pomace que está acá. Y cuando estamos en la columna pliniana, este número de cristales va subiendo. Sube, 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 y finalmente, bueno, se queda ahí. Retrae la cristalinidad un poco, pero el número de cristales se queda elevado. Tal manera que este cambio sin eruptivo solamente lo podemos explicar a través de un proceso de cristalización por descompresión. Bueno, que para determinar que esto es cristalización por descompresión, llevamos a cabo una serie de tomando en cuenta otros factores que ahora mismo no estoy detallando, porque entonces me tardaría muchísimo más en dar esta plática. Y bueno, entonces, desequilibrio en el conducto volcánico. Finalmente, llegamos a estas dos imágenes, que ahora voy a desglosar por partes para que sea más claro entenderlas, que aquí es donde se resume ya todos los resultados y que se pueden discutir. Número 1, calculamos la tasa de descompresión. Tomando en cuenta la vesicularidad del magma y tomando en cuenta también la microcristalinidad, bueno, los microlitos, podemos utilizar diferentes ecuaciones para calcular la descompresión. La más utilizada parte a través de la vesicularidad, en donde entonces podemos calcular las diferentes tasas de descompresión, no para toda la erupción ni para cada una de las unidades, sino para cada textura dentro de cada unidad. Esto es importante resaltar, que el análisis de descompresión se debe hacer, para que sea realmente preciso, necesita hacerse por cada una de las texturas en cada uno de los niveles, o lo más que se pueda, ¿no? Quiero decir, no siempre se puede tener este detalle, pero al menos sí tener diferente un punto de partida y un punto de llegada, y no únicamente un mismo lugar, ¿no? Porque entonces no se está limitando el tiempo estratigráfico, no se estaría tomando en cuenta. De tal manera, aquí también con la descompresión podemos ver diferentes regímenes de descompresión, en los cuales ahora tampoco voy a ahondar, pero que corresponden un poco con lo que ya les expliqué de los datos anteriores. Y con la tasa de descompresión a partir de los microlitos, calculada a partir de los microlitos, también podemos entonces aquí sí ver claramente cómo va ocurriendo la cristalización por descompresión, ya que el número de densidad de microlitos en muchas de estas texturas también va cambiando. Nuevamente, aquí donde es evidente ese cambio es en la Yellow White Crystalline Pomace, que primero aparece aquí, en este evento eruptivo, después sube hacia acá, se mantiene y se mueve para acá y disminuye. Mientras que la banda cristalina de la Pomace bandeada tiene un comportamiento bastante curioso. Esta Pomace cristalina de la Pomace bandeada primero aparece aquí. Cuando todavía no aparece es este punto gris. Cuando todavía no aparece ni la cristalina blanca, que es este cuadro blanco, ni la cristalina gris, que es este cuadro gris. Aparece primero la bandeada cristalina. Como ya les expliqué, de los análisis de las distribuciones, llegamos a la conclusión de que esta bandeada cristalina es el resultado de la mezcla de la blanca cristalina y de la gris cristalina. Esta mezcla va cambiando en diferentes proporciones. Aquí solamente pongo 3 balances de masa como ejemplo. Primero tenemos que
esta bandeada cristalina es 35%, bueno, está principalmente formada por la cristalina blanca y en segundo lugar por la cristalina gris. En realidad esta bandeada al inicio de la erupción es más cristalina blanca que gris. Pero cuando llegamos a la unidad 7, a la columna pliniana, tenemos que ya, este 26, 24 y 50 es porque se está aquí analizando tanto la banda 1 cristalina como la banda 2, que es la vesicular. En realidad aquí estaríamos hablando que la cristalina bandeada de la bandeada es mitad blanca y mitad gris. Entonces pasamos de que esa banda cristalina estaba dominada por la blanca a estar igualmente dominada tanto por la blanca como la gris. Así que estamos nuevamente hablando de un proceso de, ya sea mingling o mixing de magmas, que está evolucionando conforme la erupción avanza. Está evolucionando en desequilibrio. Y otra cosa que está ocurriendo es que al mismo tiempo esta banda cristalina, así como la mezcla va evolucionando con la erupción, la misma banda cristalina va cambiando. Si observamos el número de densidad de microlitos, aquí más o menos está estable, aquí ya subió, incluso ya rebasó a la pómez, este punto negro es la pómez más cristalina de todas, y sin embargo aquí ya la rebasó, aquí está más o menos igual, y aquí esa banda cristalina en realidad ya se está despegando de todos los demás. Aquí ya no estamos hablando de que la banda cristalina esté formada por la mezcla de estas dos, o bueno, o sí, inicialmente, pero aquí en realidad esta banda cristalina ya está siguiendo su propio paso, su propia evolución, su propio camino de desequilibrio, y está formando otro magma, o bueno, otro producto diferente que ya se está despegando de esta mezcla. Y bueno, el hecho de que esta banda se empiece a despegar de esta mezcla nos está hablando, se está despegando porque está incrementando el número de densidad de microlitos principalmente, también está incrementando la cristalinidad en general, por lo cual aquí es palpable un proceso de cristalización por descompresión, es decir, cristalización en desequilibrio nuevamente. Así entonces, con esta información hasta aquí, podemos calcular las tasas de descompresión, por tanto la velocidad de ascenso, que esto es lo que nos marca el desequilibrio magmático, y la vesiculación, la cristalización y la mezcla o mingling de magma que ocurre durante desequilibrio, no en equilibrio. Más información que obtenemos con esto, estos procesos se relacionan después, podemos relacionarlos con el mass discharge, bueno, con la tasa de descarga de magma, el mass discharge rate, durante los diferentes eventos eruptivos y con la geometría del conducto. Hay una relación entre ambos que fue, bueno, definida por Chia en 2017 con esta ecuación. Y básicamente lo que estamos haciendo con esta ecuación es tomar la tasa de descompresión, tomar ciertas características del conducto y ahora sí aquí tomamos en cuenta los líticos, la densidad de líticos, la proporción de cada uno de los líticos, que esto es importante saber que si tenemos granodiorita, bueno, la granodiorita viene de mayor profundidad, sabemos dónde está la granodiorita bajo Taranaki, así que esta granodiorita probablemente está siendo arrastrada, no nos está necesariamente dando información acerca de la parte más superior del conducto. Así que no va a tener un efecto necesariamente significativo en el MDR. Sin embargo, la cantidad de líticos andesíticos o de clastos andesíticos juveniles y la cantidad de líticos andesíticos viejos más la cantidad de líticos alterados, bueno, de metasedimentarios, estos sí nos pueden dar información sobre qué tanto está siendo excavado el conducto, qué tanto se está abriendo, cuál es más o menos la forma, y eso va a tener un efecto inmediato en el MDR. Bueno, con esta información, aquí nuevamente tenemos las tasas de descompresión, pero aquí ya son tasas con porcentajes en peso ponderados para cada una de las unidades, unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, y antes lo que podemos ver aquí comparando el número de densidad de burbujas y las tasas de descompresión es que esta erupción
las diferentes eventos que conforman esta erupción se parecen, se comparan con los números de otras erupciones. Por ejemplo, la pliniana de esta erupción se compara con la pliniana del Monte Santa Elena de 1980, mientras que el blast lateral tiene números similares a otras erupciones plinianas de menor intensidad que la de Monte Santa Elena. Sin embargo, aquí no se está hablando más que del estilo eruptivo, porque esto es un PDC, nos está hablando de la intensidad de durante la fragmentación. Ahora, de nueva cuenta, con esa información podemos entonces ahora calcular el MDR de cada una de las etapas. Aquí yo ya conocía el MDR que se calculó de campo a través de la cartografía y de la reconstrucción de la erupción, pero solamente de la caída pliniana. Con esta información, partiendo de que conozco el MDR de la caída pliniana, pude calcular los MDRs del resto de las unidades, de los eventos eruptivos. Y al comparar esta información con las tasas de descompresión, identificamos diferentes regímenes de descompresión magmática. Un régimen que es descompresión bastante lenta, que va en aumento, pero de manera muy lenta y que corresponde con los block and ash flows. Un régimen abrupto, de repente de golpe, aumentamos la tasa de descompresión, aumentamos el MDR de golpe y tenemos el blast lateral. Y después tenemos la columna pliniana y el colapso de la columna. Y bueno, aquí creo que se ve un poco más claro cuando transformamos la tasa de descompresión en velocidad de ascenso de magma y lo comparamos con el diámetro del conducto, también calculado mediante Chia. Y con esto igualmente tenemos velocidades de ascenso muy bajas. En este caso, los block and ash flows se comparan con la erupción de Unzen del 91 al 95, que está aquí. Acá, por ejemplo, tenemos la erupción del Monte Pelé de 1902, del blast, que también está bastante bajo en velocidad de ascenso, pero que requirió un diámetro de conducto mucho más grande. Y finalmente tenemos un régimen de ascenso muy rápido, abrupto, que nos produce este blast lateral, cuya velocidad de ascenso es incluso más elevada que la de la columna pliniana. Y finalmente esta columna pliniana cae, bueno, colapsa. Y bueno, ya casi termina. Finalmente, de esto, ¿qué más podemos saber? Con esta información ya tenemos todos los datos que requerimos para desequilibrio, pero principalmente para entender, ahora sí, la tasa de deformación. La tasa de deformación, al calcular la tasa de deformación con esta ecuación clásica, podemos obtener la viscosidad de cada una de las etapas de la erupción, la fuerza boyante de cada una de las etapas de la erupción, y aquí lo que es interesante es que la tasa de deformación o el strain rate nos está marcando diferentes regímenes, principalmente para los PDCs. Tenemos aquí los block and ash flows con una fuerza boyante bastante baja, con una tasa de deformación igualmente baja. De repente tenemos un salto hacia los PDCs más explosivos, al blast lateral, con la tasa de deformación más elevada. Finalmente, estos PDCs caen y forman estos depósitos movidos por la gravedad principalmente, igual que los block and ash flows, pero con una mayor fuerza boyante. Finalmente tenemos la columna pliniana con una fuerza boyante similar a esto y similar a esto, pero con una tasa de deformación menor a esto y mayor a estos PDCs que se mueven por gravedad. Y finalmente tenemos el colapso de la columna, que es un PDC, donde ya la tasa de deformación baja nuevamente al área de los PDCs movidos por gravedad. Así que aquí tenemos una clasificación donde es palpable la diferencia de los diferentes PDCs. PDCs que se mueven por gravedad, algunos más bollantes que otros, como los block and ash flows, y PDCs que se mueven por presión interna, principalmente como son estos explosivos, este blast lateral, que bueno, se transfiere en este tipo de eventos eruptivos en la superficie. Y bueno, todo esto es un modelo en el cual ya no voy a ahondar para no tardarme más, pero es un modelo más o menos de cómo esas diferentes texturas de pomes, una vez cuantificadas, sabemos qué tanto hay de cada pomes y qué tanto
cada una de esas pomes afectó a las diferentes etapas de la erupción, en qué cantidad, y podemos entonces más o menos esquematizar la arquitectura al interior del conducto volcánico, cómo estaba ese estratificado el magma al interior del conducto volcánico, tanto horizontal al momento de llegar a la fragmentación como vertical. Y bueno, y para finalizar, entonces tenemos todas las condiciones para la fragmentación. Velocidad de ascenso que va en aumento por descompresión. Tenemos presión interna que va en aumento por la vesiculación en desequilibrio. El aumento de la viscosidad que también va increciendo gracias a la cristalización por descompresión. Por lo tanto, incrementa también la deformación, porque el líquido se empieza a comportar, como ya me hemos dicho, como un sólido frágil. Pasamos la transición a vidrio, de tal manera que esto ya puede romperse, ya tiene esta propiedad que es la resistencia a la deformación tensil y a la ruptura. De tal manera que aquí podemos ya entonces hablar de que fragmentación que ocurre no únicamente por la expansión de magma vesiculando, sino también porque estamos pasando, gracias a esta tasa, a estas propiedades, estamos pasando la transición a vidrio y tenemos fragmentación por deformación. De tal manera que, utilizando este procedimiento que les expliqué, podemos determinar si las erupciones plinianas de larga duración con múltiples estilos y eventos, debido a qué ocurrieron estos eventos. Es debido a una interacción cuantificable de procesos de desequilibrio. Podemos ya por las técnicas actuales entender cuáles son las condiciones de equilibrio, pero también ahora podemos cuantificar el desequilibrio que siguió a esas condiciones de equilibrio, ¿no? Tanto por descompresión, deformación, cristalización, difusión de volátiles, pérdida de gas contra el tiempo. Bueno, hay diferentes contribuciones salen de este trabajo, ya no las voy a enumerar. En general, todas se refieren a los procesos de desequilibrio y cómo influyen en la detonación y en la evolución de las erupciones plinianas. Y finalmente, con el esquema de deformación que les mostré, podríamos entonces definir límites de diferentes PDCs basados en la deformación en desequilibrio. Podemos diferenciar, incluso predecir diferentes PDCs en la superficie a partir de tasas de deformación. Proponer un nuevo esquema de clasificación de estilos de PCs a partir de esa deformación y incluso podríamos incluir a las columnas eruptivas en esa clasificación. Bueno, son preguntas abiertas que me gustaría responder a partir de esta técnica. Bueno, gracias. Muchas gracias, Rafa. Fue un seminario bastante extenso, con mucha información. Creo que lo podríamos haber dividido en dos, creo, tal vez. Pero bueno, aquí empezamos la sesión de preguntas. Si alguien desea hacerle alguna pregunta a Rafa, les agradezco que escriba su nombre por el chat y le cedo la palabra. Igualmente, mientras que pasa eso, de los que tenemos aquí en el Zoom, si alguien quiere preguntar, tengo un par de preguntas del YouTube. Te leo la primera, Rafa. Es por parte de Peso Aligieri. ¿Cuáles son los compuestos del magma que se cristalizan primero y cómo estos afectan al incremento del estrés y la forma de la erupción? Bueno, los cristales van a afectar al estrés en la erupción porque incrementa la viscosidad del magma. Entonces, simplemente al incrementar la viscosidad debido a cristalización, incluso sean microlitos o nanolitos, hay un cambio en la viscosidad. Entonces, incrementa la viscosidad y eso nos lleva a lo que hablábamos, de que el magma se empieza a comportar como un objeto que se puede fracturar. Empieza a tener una resistencia a la deformación al ser más viscoso, porque entonces el líquido ya no puede fluir tan fácilmente, empieza a querer pasar a través de las burbujas y a través de los cristales, a forzar su paso a través de todas esas partículas, de tal manera que todo esto se empieza a comportar como un sólido hasta que finalmente se rompe en pedazos, que es la fragmentación. ¿Y qué cristales se forman? Bueno, va a depender mucho de la composición química del magma, para empezar, inicial, pero principalmente tendríamos que saber a qué presión, a qué temperatura, a qué profundidad
está ocurriendo este proceso. Si estamos en el caso de la erupción de Taranaki que les mostré, que es la fragmentación, o bueno, que el magma está ascendiendo desde profundidades bajas, 2 kilómetros, quizá la más baja, vamos a tener mayormente cristalización de óxidos. Estos óxidos indudablemente pueden favorecer el incremento de viscosidad. Lo están haciendo, de acuerdo a los datos que estamos viendo. Y algo interesante que yo no esperaba, pero que encontramos, es que también cristalizaron anfíboles, microlitos de actinolita. Que este anfíbol, de acuerdo a los modelos, bueno, que tomamos en cuenta, puede cristalizar incluso a 2 kilómetros bajo la profundidad. Está bien, en temperaturas de 700 grados centígrados, no necesitan ser tan altas, pero lo que se necesita es que haya muchísima agua en donde este magma está estacionado. Entonces, sí puede estar a 2 kilómetros, se puede formar anfíbol, al menos este tipo de actinolita, es estable, va a formar microlitos, pero requiere que el sustrato sea rico en agua, ¿no? Y bueno, creo que contesté todo. Sí, creo que sí. Klaus Sibe tiene un comentario. Le agradezco si prende su micrófono para hacer la pregunta que desea hacerte. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Sí, desafortunadamente no pude atender continuamente la plática porque me enteré demasiado tarde. Sin embargo, por eso es que menciono esto, porque escuché varias veces que se hablaba de cristalización en equilibrio. Eso realmente no lo entiendo. ¿Qué es? Sí, ahí solamente me refería a que para entender el desequilibrio, los procesos de desequilibrio, habría que entender primero condiciones de equilibrio. ¿En dónde estaba el magma almacenado antes de que existiera una erupción? O sea, estás hablando, para ti equilibrio es estagnación. Bueno, no necesariamente, pero en este caso... Ok, es que entonces yo creo que hay un problema de confusión y conceptual. La cristalización ocurre porque no hay equilibrio. Sí. O sea, cualquier cristal cristaliza porque no hay equilibrio. Y la cristalización cesa cuando el equilibrio se ha logrado. Y, Sí. y el magmatismo o todo el universo son productos del desequilibrio. Entonces, hablar de equilibrio es una abstracción. Sí, claro. En realidad... O sea, un cristal solo se forma por desequilibrio. Sí, en realidad no es, bueno, mi objetivo no era decir que existe equilibrio, sino era tomar un punto de referencia a partir del cual medir desequilibrio ya como ascenso del magma hacia la superficie desde un punto que sí, evidentemente no está en equilibrio, existe pérdida, el magma se está enfriando, existe cristalización fraccionada, sí existen condiciones para que ocurra, por lo tanto, pues sí, no es equilibrio, pero lo que quería puntualizar es que puede ocurrir sin que exista ascenso de magma, y diferenciarlo de cuando ocurre durante el ascenso de magma. Ok, es que decir cristalización en equilibrio sí, no, en realidad tendría que haber dicho que es una contradicción. Que es un equilibrio relativo a lo que iba a hablar. Ok, gracias. Gracias Klaus. Te leo la siguiente pregunta de YouTube. Es por parte de Iván Granados. Dice, ¿el bandeamiento en la POME se debe únicamente a la mezcla? ¿Influye la orientación del campo de esfuerzos durante o después de su formación? ¿Se han observado POMES de esta textura en los sumeros? Esas son las preguntas de Iván. Ok. No es únicamente, puede no ser debido a mezcla, puede ser un bandeamiento textural, que no necesariamente tiene que ver con que se mezclaron magmas, puede ser simplemente un magma que está más vesiculado
en una parte en la cual está más caliente o donde la exsolución de gases es más rápida, con respecto, por ejemplo, a las paredes del conducto volcánico, donde a veces, donde las paredes de las vesículas tienden a ser más gruesas y las vesículas tienden a formarse más esféricas, más pequeñas. Entonces también puede que el bandeamiento se produzca por eso. Y bueno, en los húmeros sí hay estructuras bandeadas, pero bueno, en realidad apenas los estoy analizando, no podría dar una conclusión de por qué se están formando. Si acaso en la erupción de Cuicuiltic, donde es muy evidente que tenemos un magma de composición basáltica y otro de composición riolítica, ahí es bastante evidente que se produce bandeamiento por esta diferencia. Pero bueno, en erupciones andesíticas, donde uno puede ver una pómez bandeada y no necesariamente va a haber una diferencia en composición marcada, y que bueno, y por lo tanto es más difícil, es ahí en donde me estoy enfocando a mirar estas diferencias en cuanto a cristalinidad y vesicularidad. Le paso una última pregunta, es por parte de Gastón Venegas Rodríguez. Pregunta, ¿se puede determinar el lapso de almacenamiento de un magma en una cámara magmática desde su ascenso de la astenósfera hasta su etapa de despresurización, descompresión, erupción? El tiempo de ascenso, si se puede determinar cuánto se tarda en Te la leo de nuevo. Sí. ¿Se puede determinar el lapso de almacenamiento de un magma en una cámara magmática desde su ascenso desde la astenósfera hasta su etapa de despresurización, descompresión, erupción? Así, No, bueno, sí, así puso la pregunta. Sí, ya. Es que bueno, ahí son muchas cosas. Si se puede determinar, pues yo diría sí, no, depende. O sea, se puede determinar cuánto tiempo tardó en formarse un cristal. Sí, hay métodos para hacerlo, pero ya de ahí a que sepamos en dónde se formó, bueno, es que son demasiadas cosas. Yo diría que con exactitud, no. Sí se pueden inferir, ¿no? Tiempos, pero no, o sea, hasta la fecha, pues no son así precisos, ¿no? Cualquier cosa le digo a Gastón, que nos está escuchando, que se comunique contigo para ver bien los términos de su pregunta. Bueno, ya son las 2:10, casi 2:10, entonces les agradecemos mucho al haber participado en este seminario. Los esperamos para el próximo. Muchas gracias, Rafael. Nos diste un montón de información a todos y fue muy bueno tu seminario. Y bueno, te estaré llegando el reconocimiento del mismo vía mail en estos días. Muchas gracias a todos por su participación y los esperamos el siguiente miércoles. Gracias, chao. Chao.